Ya, hola a todos, soy la profe Cata. Espero que estén todos muy bien en sus casas. Voy a comenzar con una explicación de las primeras dos guías de funciones para seguir con la guía número 3, que es la que corresponde esta semana. Primero que todo hay que tener claro cuál es el concepto de función. Yo voy a tener dos conjuntos, un A y un conjunto B, y los voy a relacionar los elementos que estos conjuntos tienen. Este lo relaciono con ese lo relaciono con ese lo relaciono con ese. ¿De qué forma me aseguro que esta relación sea una función? Porque cada elemento del primer conjunto está relacionado con un único del segundo conjunto. ¿Ya? Eso es muy importante. Lo que pasa en el segundo me da exactamente lo mismo. Lo que me importa es lo que pasa en el primer conjunto. Ejemplos de cuando no es función. Si yo tengo dos conjuntos, A y B, y tengo estos elementos, yo relaciono este con ese con ese con ese, y también lo relaciono con ese. Ahí deja de ser función porque este elemento está siendo relacionado con dos del segundo conjunto y la condición es que sea un único. Otra relación donde no es función es cuando yo tengo dos conjuntos con los respectivos elementos, ¿cierto? Ese lo relaciono con ese lo relaciono con ese, y el último queda sin relacionar. Tampoco es función porque el último no lo estoy relacionando con ninguno. La condición es que todos tienen que estar relacionados con un único del segundo conjunto. Algo que también es importante entender es que yo tengo dos conjuntos, uno A y uno B, un elemento X, le aplico una cierta función o quiero que se relacione como función, por lo tanto va a resultar un f de x, porque a x le aplico una función. A ese elemento también le voy a poner y, por lo tanto x se relaciona con un y o con un f de x. ¿Por qué es importante entender eso? Porque nosotros podemos escribir una función de forma algebraica, por ejemplo, 2x más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que x puede ser cualquier valor, que lo voy a multiplicar por 2, sumarle 1 y voy a obtener un f de x o un y en este caso, ¿cierto? Y voy a poder realizar un diagrama sagital, por ejemplo, que relacione a esa. Entonces, si yo pienso en el 1, digo 2 por 1, 2, más 1, 3. El 1 se relaciona con el 3. Si yo coloco el 0, digo 2 por 0, 0, más 1, 1. El 0 se relaciona con el 1. Y así puedo hacer, por ejemplo, un diagrama sagital que esté representando esta función. También es importante recordar que yo puedo evaluar una función, sacar el valor de. Por ejemplo, si yo les digo f de 3, le estoy pidiendo cuál es el valor de la función cuando x vale 3. ¿Ya? Por lo tanto, digo 2, donde esté la x, reemplazo el 3, ¿cierto? Más 1 y resuelvo. 2 por 3, 6, más 1, 7. Por lo tanto, f de 3 es 7. O sea, si yo evalúo el 3 en la función f, me resulta 7. ¿Sí? Lo otro que es importante considerar, que si yo tengo, por ejemplo, un diagrama sagital, ¿ya? Donde voy a tener menos 3, 0 y 3. Voy a tener 0 y 9. El menos 3 lo relaciono con el 9, el 3 con el 9, el 0 con el 0. Yo puedo sacar, como sé que es función, porque a cada uno le corresponde uno del segundo conjunto, ¿cuál es la función algebraica? Si se fijan, el menos 3 y el 3 están relacionados con el 9. Cuando yo de estos números obtengo un 9, cuando los elevo al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado me da 9, 3 al cuadrado me da 9, 0 al cuadrado me da 0. Por eso la función que representa este diagrama sagital es la función f de x igual x cuadrado. ¿Ya? Recuerden que los diagramas sagitales son representaciones, pero que también pueden ser estar representando conjuntos infinitos. ¿Ya? Eso es la primera guía. Después, en la segunda guía, nos vamos a dominio de una función. ¿Ya? Antes que todo hay que tener claro lo siguiente, que cuando yo tengo una función, ¿cierto? Tengo un primer y segundo conjunto, al cual a este le voy a llamar conjunto de partida, obviamente, y este es un conjunto de llegada. Esto es más intuitivo porque de este comienzo y aquí termino. ¿Ya? De esto voy a tener imágenes y preimágenes. En la guía salía, por ejemplo, A, B y C. 1, 2, 3, 4.
El A se relaciona con el 1, el B con el 2, el C con el 3. Ya, entonces, mi conjunto de partida es el conjunto que tiene A, B y C. Mi conjunto de llegada, lo coloco entre llaves porque nombro los elementos, es el que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Como las funciones también se pueden graficar y las vamos a ver más adelante, yo le voy a decir a los elementos del conjunto de partida que también son preimágenes. O sea, la preimagen de 1, lo previo a 1 es A, la preimagen de 2 es B y la preimagen de 3 es C. ¿Ya? Y también en el conjunto B voy a tener las imágenes. ¿Cuáles son las imágenes? Las que están siendo relacionadas con una preimagen. Por ejemplo, la imagen de A es 1, la imagen de B es 2, la imagen de C es 3. La preimagen es lo previo, la imagen es lo que resulta al yo aplicar la función. ¿Ya? Eso ocurre en diagrama sagital. Si yo lo veo en función y digo, por ejemplo, f de x igual 3x menos 1 y les pido la imagen de 6. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo al final? F de 6, porque estoy diciendo que si yo reemplazo 6, ¿qué me resulta como resultado? Entonces digo, 3 por 6, evalúo, 3 por 6, 18, menos 1, 17. Por lo tanto, la imagen de 6 es 17. Si yo les pido la preimagen de 4, le estoy pidiendo lo contrario. ¿Qué número me generó un 4? Por lo tanto, yo digo 4 igual a 3x menos 1. Sumo 1, me quedan 5, 3x, multiplico por 1/3, ¿cierto? Me queda que x es 5/3. O sea, ¿cierto? La preimagen de 4 es 5/3, porque 5/3 es el que me genera la imagen 4. ¿Ya? Así que eso es súper importante. De eso más que nada trataba la guía 2. Olvidé algo. ¿Cierto? Estos son conceptos previos. ¿Para qué? Para yo poder trabajar, ¿cierto?, con el dominio de una función. Y eso es súper importante. Si yo tengo un diagrama sagital, A, B, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Este se relaciona con ese con ese y ese con ese. El dominio de una función siempre, si esta función se llama f, dominio de f. Si la función se llama h, dominio de h. Si se llama g, dominio de g. Siempre va a ser el conjunto de partida. Por lo tanto, el dominio va a ser el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? El conjunto que tiene el 1, el 2 y el 3. Siempre entre llaves para que sea un conjunto. ¿Para qué me sirve esto? Algebraicamente, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 2x, yo me pregunto para saber el dominio. Digo, ¿qué números puede tomar x? Como no existe restricción para un número multiplicarlo por 2, yo sé que puede ser cualquier número. ¿Y cuál es nuestro conjunto en el que movemos las funciones? Los reales. Si yo tengo la función g de x igual 3x menos 1, digo, ¿existe restricción para un número multiplicarlo por 3 y después restarle 1? No, por lo tanto, x puede ser cualquier valor, o sea, el dominio de g o mi conjunto de partida puede ser cualquier número. En el caso, por ejemplo, de la función f de x igual raíz de x, aquí ocurre una restricción. ¿Por qué? Porque yo sé que para poder calcular la raíz cuadrada, x siempre tiene que ser mayor o igual que 0, porque si no, no está definida en los reales. Por lo tanto, digo que el dominio de esta función tienen que ser los reales positivos, porque x tienen que ser positivos, y a la vez 0. O lo puedo escribir como intervalo desde el 0 incluido hasta el infinito positivo. Acuérdense que los intervalos, el infinito siempre es abierto porque no tiene un término. Si yo tengo la función f de x igual 1 dividido en x, tengo que pensar lo siguiente. En una fracción, el denominador, ¿qué número no puede ser? X nunca puede ser 0. Por lo tanto, sé que el dominio de mi función, o sea, x puede ser un número positivo, sí. Puede ser un número negativo, sí.
pero no puede ser 0. Por lo tanto, va a ser todos los reales menos el conjunto que tiene al 0. ¿Sí? Y eso es súper importante. ¿Ya? Eso sería el dominio. Ahora vamos con la tercera guía, que ya trata de recorrido. ¿De qué forma vemos el recorrido? Yo tengo dos conjuntos, A, B, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 lo relaciono con 4, 2 lo relaciono con 4 y 3 lo relaciono con 6. ¿Ya? Si yo tengo acá, mi conjunto de partida es el conjunto que tiene el 1, 2 y el 3. Mi conjunto de llegada es el que tiene el 4, el 5, el 6. Si yo quiero aplicar una función f, voy a decir dominio de f es el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3, porque el dominio es igual al conjunto de partida. Son los números con los que yo cuento para iniciar la función. Si yo quiero ver el recorrido se define como el conjunto de las imágenes. Por lo tanto, solo los números que son imágenes son los que me sirven. En este caso, solo 4 y 6, porque esos están siendo relacionados o tienen preimagen. Por lo tanto, mi recorrido es 4 y 6. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 5? Mi conjunto de llegada es el conjunto que tiene el 4, al 5 y 6. Eso también se llama codominio y se escribe codf y es 4, 5 y 6. El recorrido siempre es subconjunto igual del codominio, o sea, está contenido en el codominio. Pueden ser igual como no. O sea, si acá, por ejemplo, no existiese el 5, mi codominio es 4 y 6 y mi recorrido también es 4 y 6, por lo tanto serían iguales. En cambio, si está el 5, mi codominio conjunto de llegada es 4, 5 y 6, pero solo los que estoy relacionando y utilizando son 4 y 6, por lo tanto pertenecen al recorrido. ¿Ya? Algo que es súper importante es que yo tengo que ver las imágenes para ver el recorrido y las preimágenes para ver el dominio. Por lo tanto, en la guía se van a encontrar con los siguientes ejercicios. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual 2x menos 1, pienso primero en el dominio de la función. Digo, ¿qué valores debe tener x? Como no tengo restricciones para multiplicar por 2 y restar 1, yo digo, son todos los números reales, ¿sí? Ahora pienso en lo siguiente. Si yo reemplazo un positivo, este resultado lo más probable es que me dé positivo. Si yo reemplazo el 0, me da un valor. Si reemplazo un negativo, me da un valor real. Por lo tanto, las imágenes de esta función, lo que me va a dar como resultado, va a ser cualquier posible número. Por lo tanto, el recorrido de mi función también son los reales. ¿Qué pasa si mi función, le voy a colocar g, la función raíz de x, raíz cuadrada de x? Primero tengo que saber que para que esté definida, tiene que ser un real positivo y el 0, ¿cierto? Pero ahora analizo. Si yo puedo calcular la raíz cuadrada, el resultado de la raíz cuadrada siempre va a ser un número positivo o 0 en caso de que x sea 0. Por lo tanto, mi recorrido también va a ser los reales positivos y el 0. Otro ejemplo. Si yo tengo h de x igual menos raíz de x, me voy al dominio. La restricción es que x tiene que ser mayor o igual que 0, porque acuérdense que la raíz de 0 se puede calcular. Entonces son los reales positivos incluidos el 0, o acuérdense que se puede escribir como intervalo desde el 0 incluido hasta los positivos. ¿Qué pasa ahora? Que si yo reemplazo un valor aquí, por ejemplo, f de 4, me va a quedar menos raíz de 4, o sea, menos 2. Me va a dar una imagen negativa. El valor que yo reemplace aquí, al multiplicarlo por ese menos, que al final está siendo un menos 1, me está cambiando todo. Por lo tanto, los resultados de mi función siempre van a ser números negativos. Entonces va a ser los números negativos. El 0 sí, porque si yo saco f de 0, va a ser 0. Por lo tanto, los negativos incluidos el 0. Esa es la explicación del recorrido. Chicos, cualquier duda, recuerden que estoy disponible en la plataforma. Espero que estén muy bien y cuídense mucho.